Buenas tardes, buenos días a todos, donde quiera que estén, buenas noches. Aquí le traigo la segunda parte de este estudio. Ahora voy con la verdadera iglesia de Cristo, según la palabra de Dios. Yo no hago caso mandamientos de hombres. Yo lo que me dice la palabra de Dios es acato, y no nada más leerla, sino escudriñar la santa palabra. Y la misma Biblia, la palabra de Dios, se interpreta sola, sin necesidad de ponerle, ni quitarle, ni agregarle nada. Que la palabra de Dios sola se interprete. La verdadera iglesia de Cristo, según el Apocalipsis capítulo 2 en adelante, no es una institución visible, única, sino una entidad espiritual compuesta por todos los creyentes en la comunión con Cristo Jesús. Sus características que se destacan según la carta a las 7 iglesias. Esto es en Apocalipsis 2 en adelante. Lean todo el Apocalipsis para que vean lo que les va a dar a entender ahí. En donde Cristo elogia la fidelidad y denuncia la pérdida del primer amor. Con esto se presencia de falsos maestros, a la falta de la santidad. La iglesia verdadera debe de ser un lugar donde se honra la palabra de Dios y se proclama el evangelio, o sea, es decir, a todas las naciones, como lo mandó Jesús. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Todo eso es el evangelio de Cristo, propagarlo por todas las naciones. Y una iglesia verdadera también cuida de los fieles. Aunque la iglesia de Esmirna se caracteriza por su pobreza material, pero rica espiritualmente. Fíjense, era fiel a pesar de todo. En medio de las persecuciones. Vayamos al Apocalipsis 2 para leerles un cacho de ese tema de la Esmirna, de la iglesia. Yo leo la Biblia católica para que haya mayor interpretación y no digan que esa Biblia que tú traes no es la verdadera, nosotros la hicimos, no. Yo leo la Biblia católica para que así no me juzguen según la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2. Yo lo voy a dar lectura y ustedes se darán cuenta que es palabra de Dios. Yo no les hablo por mi propia cuenta, porque si yo les hablara por mi propia cuenta, estaría buscando mi propia gloria, como hay muchos predicadores hoy en día. Se afaman ellos mismos. Vamos a ver. Apocalipsis 2, 8 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Así habla el primero y el último que estuvo muerto y volvió a la vida. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y sé que se sufre, dice, y eres pobre, mas sin embargo eres rico espiritualmente. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues son sinagogas de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá, dice, a algunos de ustedes en las cárceles para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Sí? Ahí en el verso 9 dice: sé que sufres y que eres pobre, mas sin embargo eres rico, y sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son. Ahí me paro tantito. Hoy en día las pseudo iglesias universal están actuando igual que los fariseos y los escribas en aquel tiempo, porque catalogaban a Jesús un charlatán,
se hizo pasar por hijo de Dios y fue el coraje que ellos le dio. E incluso perseguían a los discípulos del Señor. Esos fariseos y escribas odiaban al ministerio del Señor. Hoy en día viene pasando lo mismo con pseudo iglesia universal. Odian al cristianismo, a los hermanos separados. Odian todo lo que ellos están haciendo. E incluso la Biblia fue hecha por ellos, según ellos. Lo mismo que los fariseos de aquel entonces. Por eso hoy en día los fariseos, ¿cómo les diré? Evolucionaron distinto, pero es la misma forma de actuar de aquel entonces hasta hoy en día. Hoy en día te aborrecen, te insultan, te agreden, hermanos separados, o evangélicos, como dicen ellos, evangélicos. Se alegorían entre ellos mismos. Pero la palabra de Dios aquí me está diciendo esto, que la iglesia de Esmirna iba a ser perseguida, iba a sufrir de tribulación. Y nosotros hoy en día, esa es la iglesia que nosotros estamos, con tribulaciones, con persecuciones, que la misma iglesia universal nos agrede, nos tratan de humillar, pero nosotros expresamos el amor de Cristo hacia ellos. Que Dios me los bendiga. Ajá. Entonces, Apocalipsis 2, 8, 10, ahí te lo está basando bien. Veamos algunos puntos de una verdadera iglesia de Cristo. Punto número 1, debe estar unida en una entidad espiritual. La verdadera iglesia está formada por una comunidad espiritual, mejor dicho, como un cuerpo en Cristo Jesús. Vayamos a Primera de Corintios. Yo les traigo textos bíblicos con versículos y textos que yo les estoy dando, no por mi propia cuenta, sino palabra de Dios. En Primera de Corintios, una verdadera iglesia debe estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Vamos a ver Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el 15. Pero si su obra se convierte, dice, no tendrá, dice, que pagar, dice, se salvará. Pero si pasa por el fuego, no. Voy a leerle desde el principio, perdón. Vamos a leerle del capítulo 12. ¿Saben? Este cimiento se puede construir, dice, con oro, plata, piedra preciosa, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo, dice, de cada uno y será público en el día del juicio. Cuando todo sea probado por el fuego pues probará la obra de cada uno. Hablando de todas las fundaciones de las iglesias. Si lo que has construido resiste al fuego, dice, será premiado. Eso va para la universal, la iglesia universal. Pero si la obra se convierte en ceniza, dice, el obrero tendrá que pagar, dice, y se salvará. Pagar, dice, se salvará, pero si no pasa por el fuego, y dice el 16, no saben, es una pregunta, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes, hablando espiritualmente, en grupo. Que nadie os engañe. Si un sabio es sabio, dice, según el mundo, pasa por total entre ustedes que se haga tonto y llegará a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Y yo lo digo, ya lo dijo, dice la Escritura. Dios atrapa, dice, a los sabios en su propia sabiduría. Hay un texto bíblico donde dice que el Señor agarra de lo más vil, de lo más inútil
Y dice que eso es para avergonzar a los sabios. Yo soy una persona así, que Dios me escogió de lo más vil para que yo avergüence a esos sabios que se engrandecen ellos mismos. Ajá. Entonces vamos a ver Efesios 4:4. Efesios 4:4 dice así: y un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados, dice, a una misma vocación, a una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, y todos, que está por encima de todo, que actúa por todos y está en todos. Cada uno de nosotros recibió su talento y Cristo es quien fijó, dice, la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo, subió a la altura y llevó cautivo, dice, y dio dones a los hombres. Y se refiere que se ha, dice, bajado con los muertos al mundo inferior, perdón. Y él mismo bajó y subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En donde están sus dones, unos son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿A dónde están los sacerdotes aquí? Les hago esa pregunta. Y así para preparar, dice, lo suyo para la obra del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. A todos, para que todos alcancemos la unidad de fe en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, con madurez, que es menos que la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta? Y con esto vamos a ir volvamos a 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. Y está algo largo este texto, pero aquí te está refiriendo una iglesia unida y una entidad espiritual, que no es una iglesia material, sino espiritual. Y dice así: las partes del cuerpo, dice, son muchas, pero el cuerpo es uno. Pero muchas que sean las partes, forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en un espíritu para que formamos un solo cuerpo. Y ya formemos, sean judíos o griegos, esclavos o libres. En todos hemos bebido dice, del único espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, dice, sino que hacen falta muchos. Supongan que digan en pie, no soy malo, y no soy, por lo tanto, no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Así también la oreja, diga, ya que soy ojo y no soy del cuerpo, tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si de todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto, dice, a los diversos miembros colocados cada uno en el cuerpo como Él ha querido. Verso 19. Y si todos fuesen del mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Verso 22. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. Verso 23. Y las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables. Verso 24. Mientras que las otras más nobles no los necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atención por lo que era último. Verso 25. Por lo que no debiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación una por la otra. Verso 26. Y si un miembro sufre, todo sufre con él, y su miembro recibe honores, todo lo que se alegran con él. Vean, hablando de la iglesia espiritual. Verso 27. Y por último,
Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él. Se concluye el texto de San Mateo 16, 18. Que yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra pequeña edificaré, y sobre esta piedra, tú eres piedra pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Aquí se concluye ese texto y se refuta. Porque Cristo es la verdadera iglesia fundada en esa roca que es Cristo. ¿Sí? Amén. Esto es para enseñar, dice, a cada creyente que es parte de ese cuerpo, la única y vital. Esto es para capacitar, dice, por Dios, para edificarse mutuamente y manifestación, dice, de Cristo en el mundo. Predicar el evangelio al mundo. Todos unidos por la fe en Cristo Jesús, más que una denominación específica. Así que todas esas denominaciones van a ser probadas por fuego. Y si alguien pierde toda esa obra, sufrirá pérdida grande. Hay un sacerdote que no me acuerdo cómo se llama, Ananías, no me acuerdo cómo se llama, que agarraron a los discípulos y los estaban enjuiciando y los golpeaban. Y él mismo tuvo temor de Dios y dijo que los dejaran libres, porque a no ser que vayan a estar luchando contra las fuerzas de Dios. Así que hoy en día a todos esos predicadores católicos, ustedes piensan que ustedes tienen la verdad. Ustedes piensan que no estarían luchando con las fuerzas de Dios al decir que no es la verdadera iglesia. ¿Qué saben ustedes? ¿Se dan cuenta por todos los mandamientos de hombres que a eso se basan ustedes y no a las escrituras de Dios? Punto número 2. Poner énfasis en Cristo Jesús. Jesucristo tiene la autoridad sobre su iglesia, simbolizada por las estrellas en su diestra, y está activamente presente en medio de las estrellas. Mateo 18:20, ahí dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí no llama universal, no llama a cualquier iglesia denominada, de la que sea, sino que Él está en medio de todos aquellos que guardan sus palabras, sus mandamientos, y son los que Él está en medio de ellos, dice la palabra. Ajá, gloria a Dios. Mateo 18:20, lo que dice eso ahí. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, dice, Él está en medio de ellos. Y eso también simboliza, como dice Apocalipsis, a los candeleros de oro. Él está presente ahí. No está en el Santísimo como le nombran los católicos, que Él está Cristo vivo ahí. Cristo ya no está aquí en las iglesias denominadas, no. Él habita en el cuerpo de uno, su iglesia espiritual. Punto número 3. La fidelidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tienes que vivirla. Lo que dice la palabra de Dios la tienes que vivir, no leerla nomás. Una iglesia verdadera defiende, dice, y honra la palabra de Dios, predicando el evangelio con firmeza. Vayamos a Juan 14, 23, 26. Catorce, 26, 23, 26. Y dice la palabra de Dios. Y Jesús respondió: si alguien me ama y guarda mis palabras, y mi Padre lo amará, dice, y entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. Y el que no me ama y no guarda mis palabras, pero el mensaje que escucha no es mío, sino del Padre
que me ha enviado. Verso 25. Y le he dicho esto mientras estaba con ustedes. Verso 26. Y en adelante el Espíritu Santo, intérprete del Padre, que el Padre se les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver el 15:7-8. De ahí mismo. 15:7-8. Y mientras ustedes permanezcan en mis palabras y permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Y mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasarán a ser mis discípulos. ¿Sí? Esos frutos es esparcir el evangelio a toda persona y ya estarías ganando un miembro para el Señor. O entonces ahí pasamos a ser sus discípulos cuando nosotros predicamos el evangelio a toda criatura, a hacer su obra de él. ¿Sí? Grande es el Señor. Punto número 4. Esto lo voy a dejar para el próximo estudio. Amén. Grande es el Señor.